En Francia 98 me tocó el Arabia Saudita, Sudáfrica. Nadie lo quería transmitir en Burdeos, yo iba feliz. No, llegó pues, Paquito Reyes, llegó todo. Paco Reyes. Qué bueno que aquí no juegan los tecos y no también, todos enojados. Y cada mundial ha sido diferente. Yo desde que era niño te veía en la tele y fuiste un ejemplo, no sé, cuando yo iba de niño al estadio te veía ahí arriba y yo iba con mi abuelito. La retroalimentación que teníamos en el programa era con base a llamadas telefónicas y mails, porque no existía el WhatsApp, ni existía nada de eso. Nada. Tienes toda la razón y llegaban muchísimas. Toca hacer el partido con Gerardo Peña, que es mi primer partido, un Toluca Tecos en la temporada 89-90. Ahí empieza ya mi aventura de comentarista. Me encantaba el fútbol, pero tampoco era mi sueño estar ahí narrando ni nada. Pues yo era niño, yo recuerdo estar de niño en las cabinas y todo ello. Ajá. Mi mamá me llevaba cuando le pedían voces, cuando se enteran que ella tenía hijos, voces de infantiles. Entonces yo iba con ella, la acompañé muchísimo y hacía voces infantiles de comerciales. Mis niños adorados, qué gusto estar con ustedes en esto que es Pepe y sus amigos. Y en esta ocasión, un invitado de maravilla, queridísimo amigo, compañero de tantos años, el Gijón, como yo te bauticé, Anselmo Alonso. Qué gusto que estés aquí, Anselmo. No, gracias a ti por tomarme en cuenta. Te quiero muchísimo, tú lo sabes. Lo mismo te digo. Han sido años. Yo desde que era niño te veía en la tele y fuiste un ejemplo, no sé, cuando yo iba de niño al estadio, te veía ahí arriba y yo iba con mi abuelito. Ahora sí, el veterano de guerra. El mago Septién. No, qué charro. No, con el placer de acompañarte. Muchas gracias por la invitación. Sabes que se te quiere mucho. Yo igual lo mismo te digo a ti, a tu familia, que pues hemos disfrutado nuestra amistad y ser compañeros de tantos años. Y pues bueno, así de entrada, el programa, el horario anticonstitucional. El que teníamos era el que teníamos. ¿Qué recuerdo te trae el horario atentatorio contra todos los derechos? Pero todos. Humanos. Fíjate que fue un programa que nos ayudó, creo que a los dos, a sentirnos parte de un horario raro. Yo había trabajado para noticieros, pero nunca habíamos llevado un programa de 1 hora completo. Entonces, era un horario raro y empezamos como a darnos cuenta que a esa hora ya la gente está despierta. Sí. Que la gente quiere pasársela bien. Lamentablemente nos duró poco porque yo creo que era un programa... no nos hacíamos los chistosos, pero era un programa amable. Sí, amable, claro. Y la gente nos correspondió bien. Y la verdad fue un gusto trabajar en ese programa. Lamentablemente los del cuartito nos sacaron a patadas, pero no, se les quiere. Al contrario, yo estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque tuve la fortuna de estar contigo y estar con Alfredo Romo. Hoy que lo hace muy bien, Alfredo era parte de nuestra producción. Sí. Nos íbamos a echar un café como de ese tamaño cuando terminaba, ¿te acuerdas? Sí, aquí a la vuelta. Tengo una gastritis por ello, ¿verdad? Pero nada, muy a gusto trabajé contigo, Pepe, en ese programa. Tengo una anécdota que es bien bonita, porque a ver. Algo que yo suelo ser así, ya sabes, medio... A veces hasta groserillo y todo eso. No, pero y tú aviéntate, Chihuahua. El doble sentido y todo. Entonces, en alguna ocasión yo dije un doble sentido fuerte a esas horas de la mañana. Entonces pasó, me iba a mi casa y sonó mi teléfono y era mi primo hermano. Me dice, oye, ¿sabes cuántos niños te escuchan que van a la escuela? Y ¿sabes qué? Como que me hizo razonar. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Nunca más volví a hacer un doble sentido, una apología a la violencia. Entonces, como que te van ubicando en sentidos y la verdad fue una hora que yo disfrutaba muchísimo. Yo creo que si no lo hubiéramos disfrutado, hubiéramos renunciado, porque realmente es un horario bien complicado, bien complicado. La noche, señores, se hizo para dormir. ¡Punto! Oye, pero levantarse a las 4:30 de la mañana para llegar aquí a las 6, comenzar el programa con el Rodolfo Ansaldúa, que era nuestro productor, Rudolf, y trabajaba, por supuesto, el querido Alfredo Romo. Y entonces empezábamos el programa y comenzamos poniendo canciones y a la gente le gustaba. Me gustaba muchísimo. Fíjate que de eso vino los discos de Memo. Sí, los discos, o sea, que hacía yo con Memo Ochoa, los discos de Pepe, sí. Porque aparte éramos mucho de
de meter el disco que estaba de moda o de la efemérides que en ese momento se estaba dando. Sí. Y tú traías el disco y no lo saben, pero este señor es una eminencia en la música. Sabe más de música, y aquí está su hijo que lo puede corroborar. Sabe más de música de deportes, porque de deportes no sabe, le va la Atlante. Épale. Le va la Atlante. Ya hablaremos de tus preferencias, condenado. ¿De qué tipo? No, las preferencias futboleras. Ah, sí. También, sí, de esas también. De las otras el señor tiene buen gusto. Tiene buen gusto. Siempre tuve buen gusto. Oye, pero... 17 mujeres han sido muy guapas. Sí. Ahí donde lo ven de tamañito ha sido bravo, pero bravo de Bravolandia. Exactamente. Con una tuve. Oye, y además, muy buena onda y muy guapa. Y maravillosa. Sí. Una mujer extraordinaria. Sí. Que me saqué la lotería y ella el reintegro. Oye, pero bueno, eso de las canciones y luego el artista que venía y que se presentaba en el Auditorio Nacional, en el Palacio de los Deportes, y entonces lo recordábamos y la gente teníamos una retroalimentación muy padre, porque estamos hablando de que el programa comenzó en el 2002, o sea que comenzó hace 23 años, el 6 de enero del 2002 arrancamos. ¿Y cuánto duramos? Duramos el espacio deportivo de la mañana, duró 4 años completos, pues, porque arrancamos un 6 de enero del 2002 y terminó pues en el último día laborable del 2005. Venían unas elecciones, ¿no? Venían unas elecciones. Exacto. Y entonces, pues, la empresa nos dijo, pues hay que utilizar eso porque vienen las elecciones y son plataformas muy escuchadas y había que darle paso a la política, y pues el deporte, hay que recordar lo que dice Jorge Valdano, es lo más importante de lo menos importante, es la realidad, ¿no? Y es que en aquella época todavía en ese tiempo se pagaba, y se pagaba muy bien la publicidad en los medios de comunicación, pues de los diferentes partidos políticos, algo que posteriormente cambió de una manera radical. Entonces nos dijeron, no, pues ya se llamaban, ¿verdad? Gracias. Se acabó. Y mira que lo peleaste, ¿eh? No, lo peleamos. Tú eras de frente, ibas así, pero no te peló nadie. No, me mandaron al carajo. Pero bueno, lo que sucede, y yo creo que sería buena onda, mi hijo el Gijón, como te digo cariñosamente, la gente, la retroalimentación que teníamos en el programa era con base a llamadas telefónicas y mails, porque no existía el WhatsApp, ni existía nada de eso. Nada. Tienes toda la razón, y llegaban muchísimas. Y cuando salimos, mucha gente hablaba a la estación para, oigan, recupérenlo, porque era una hora en donde la gente se la pasaba bien, se informaba de deportes, cuando hablábamos de deportes, había algo de música, había buen humor, había buena onda. Claro. Era una buena vibra. Y luego de ahí, Pepe, yo me quedo en ese horario. Tengo la oportunidad de quedarme en ese horario con el don Guillermo. O sea, tú sí te fuiste a dormir, a mí me dejaste y no he podido deshacerme. Sigo en ese horario. Nosotros nos íbamos al café. Sí, y yo y la pasábamos re bien. Tú hacías la sección deportiva con el queridísimo Memo Ochoa en Panorama, y estaba con Iñaki Manero y con Julieta Lujambio. Exactamente. Que hacían el programa Panorama, que era de 7 a 10. Y entonces cuando nos cepillan a nosotros, es que alargan el noticiero a partir de las 6. Sí. Pero mira, duró 4 años, que fueron años padrísimos. Sí. El concepto, mucha gente no entenderá por qué le dice el Hijo del Gijón. Sí. Pues es muy fácil. Mi papá nació en Asturias, una región del norte de España, y por lo tanto le iba al Sporting de Gijón. El Sporting de Gijón, un equipo de segunda división, y yo, no sé, quizás hasta por sangro, por llamar la atención, le empecé a ir al Sporting de Gijón, y realmente le iba porque tenía los colores del Necaxa. Con short blanco y camisa a rayas en rojo y blanco. Y la diferencia es que en México utilizan las medias blancas, allá lo utilizan en rojo. Sí. Es la única diferencia. Y luego empecé a ir al Gijón. ¿Por qué? Y entonces cuando yo le digo a Pepe que le iba al Gijón, primero le tuve que explicar todo esto. No lo entendió desde luego, ya saben cómo. Pero bueno, y entonces tú sacas no sé de dónde
eres el hijo del Gijón, el hijo del Gijón, el hijo del Gijón, y se me quedó el hijo del Gijón. Sí. De hecho, tuvimos la empresa nos invitó a hacer un podcast que lo hicimos como un año, ¿no? Sí, lo hicimos un buen rato. Un año, y que en donde hablábamos poquito de deportes, poquito de música y algún efemérides padre, ¿no? Y que se llamó El Hijo del Gijón. Sí. El podcast. Y que duraba, ¿qué serían? 10 minutitos nada más. Sí, sí. Y era ¿Era la muy, pandemia? Era muy divertido. Sí, en la pandemia. En la pandemia, ¿no? En la pandemia. Sí, pero era muy, muy agradable, muy divertido siempre hacer esto. Y luego con aquello de que no nos quitaron, que por qué, no sé cuánto, acumulamos las copias de los mails y de todo esto y las engargolamos y toda la cosa. Todavía las tienes seguramente. Sí, todavía Eres las un tengo. loco, ya sé que eres un loco junto a todos los discos. ¿Qué vamos a hacer acá con tu papá? Entonces, pero bueno, de nada sirvió porque nos dijeron, se van ustedes al carajo y ni pero modo, fíjate ¿no? cómo por otro lado sirvió, te vas tú a la tarde, ¿Sí? y hacen un programa de época, porque ustedes hacen un programa de época con el Rudo, al principio con Pietra, sí. No, Pietra se va y entra Alex, pero hacen un programa que hizo, si te das cuenta hoy hay algunos programas que los han copiado, y desde luego todas las copias no son tan buenas, algunas hay muy buenas, pero como las originales, ¿no? O sea, sacan tu otro yo que tenías bien escondido. No, hombre, mi cara B. Que, tu cara B. No, qué bárbaro. Ve no. al carajo. No, hombre, el lado más oscuro, Dios mío, qué bruto. Y no, encabezados por ti, por el Rudo, ¿no? Sí. Entonces, como todo tiene su destino. A mí me toca aguantar a Sarmiento, aguantar a Toño de Valdés y aguantar a ser productor. No, o sea, bueno, ve la sí. carga que traigo. No, un agradecimiento. El pipi, la verdad. Agradecimiento profundo porque tuvimos, la oportunidad de seguir trabajando. Claro. La empresa nos apoyó, a ti te mandaron a la tarde y a mí me mandaron a la noche. Sí. Y en los dos programas, el de la noche que ya había creado escuela, sí. ¿no? Con muchos años, con Lalo Treyes, con Gerardo Peña, con Raúl, con Toño, tuve la oportunidad de integrarme con ellos y ya cumplo con ellos casi 21 años. Pues sí. Oye. No, 20 años. Bueno, y entonces, porque el concepto de espacio deportivo nació en el 88 y ya decíamos, en el 2012 es cuando nace el espacio deportivo de la mañana, el espacio deportivo de la tarde. Y entonces, actualmente el espacio deportivo de la tarde, disque deportivo. ¿Cuál es cómo comparas los programas, el tuyo y el de nosotros? Primero no hay comparación, yo creo que se complementan. Ajá. ¿No? Son dos programas en donde el sentido es diferente, el público es diferente. La gente que nos escucha a nosotros quiere quizá más opinión, más información. Entro yo a decir mis tonterías, pero es otro. Con ustedes la gente no se informa, la gente se divierte, que es completamente Ibas a decir se desinforma. No, porque muy a veces dan alguna nota. Pero muy de vez en cuando. Pero la gente se divierte y en ocasiones la gente está tan aturdida con el día a día, con el tráfico, con el estrés, que lo que busca es algún loco que diga alguna estupidez en la tele, de la radio. Y luego palabras altisonantes. Sí, no. Y el Rudo, mira que era Bravo de Bravolandia, un personaje maravilloso, un personaje entrañable, queridísimo. Y un señor que cambió su estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque él era todo cuco y todo gentleman, era La pasarela del Rudo cuando llegaba y entraba a la cabina, bueno. Era. No. Y se convirtió en un Barbaján. No, Barbaján con todo el cariño, con todo el cariño, porque aparte al gordito yo nunca le dije Arturo, le dije gordo. Oye, gordo. Sí. Toda mi vida le dije gordo. Y luego Rudo, ¿no? No, yo nunca le dije Rudo, yo le decía gordo. Oye, gordo. Siempre le dije gordo. Estuvimos en Más Deporte como 6 años. Sí. Me chuté, imagínate. Oye, ¿por qué crees que voy al psicólogo? Me chuté a tu papá en la mañana, Está canijo, ¿no? Me chuté al Perro Bermúdez y a Rudo Rivera los domingos. Y de mi jefe Javier Alarcón, de milagro estoy vivo. No, ahora sí que no chinguen. Has emergido, has sobrevivido a toda esa influencia. No, oye, ¿qué personajes acabo de nombrar? Oye, por ejemplo, el Perro Bermúdez, ¿cuántas anécdotas debes de acordarte? Alguna Bermúdez, por ahí, ¿no? No, el Perro personajazo. Bermúdez es el tipo más carismático que he conocido en mi vida, más ser humano que he conocido, con un corazón enorme.
pero disperso. Un tipo disperso. Pero mucho. Te platico una anécdota que tuve con él porque estuvo sensacional. Ajá. Se iba a jugar el partido por el tercer lugar en el Mundial de Estados Unidos 94. Y a mí me toca ese día cubrir a la selección de Brasil, que iba a dar conferencia de prensa, un entrenamiento breve, y al día siguiente era la gran final. Entonces, ya sabes, me mandan a mí esa nota, Fernando Schott, que estaba cubriendo, mandan a cubrir a la selección de Italia, yo voy con Brasil, hago mis entrevistas, bla, lo que quieras. Pero antes de salir eran las 11 de la mañana, el partido era a las 12. Entonces yo a las 10 de la mañana estaba desayunando y veo a Enrique entrar con Badir, con su hijo. Ajá, sí. Digo, oye, ¿qué no tienes el partido, Enrique? Sí, no, ya sabes, ¿no? 32 partidos ya de Copa del Mundo. He viajado por todo el mundo. Enrique, el partido es en 1 hora. No manches. No es cierto. No me digas. Enrique, es en 1 hora el partido. No es cierto. ¿Me estás cotorreando? No, güey. A ver, Badir, sacamos ahí. Ve, güey, es a las 12 calendario. No, y salieron los dos hechos la raya. Llegaron de milagro. De milagro. Si no lo veo, no va al partido por tercer lugar de ese mundial. No, bueno, de milagro. De veras. Disperso, es un tipo disperso. Hermoso, pero disperso. No, oye. Y 10 años haciendo el programa. No, porque él era el conductor, pero yo era el que llevaba el programa. O sea, era el que... Sí, digamos. A ver, Enrique, vamos a esto. El anfitrión, pues. Sí, y él era el conductor principal. Sí, claro. O sea, la gente, él conducía, yo co-conducía. Sí. Pero realmente el que manejaba el programa era yo, con Memo González y con otros. Que les ibas diciendo por dónde iba la hebra. Vamos con esto, porque aparte yo hacía con Alarcón, con Javier, la escaleta y todo lo cómo iba a ser el programa. Y ahí les explicaba. Y pasaron jugadores como Sague, estuvo Joaquín Beltrán, estuvo Adolfo Ríos, tipazos, grandes amigos, grandes recuerdos con ellos. Sí. Y Enrique Bermúdez era el conductor y luego entró Arturo Rivera. Y estaba Vanessa Jupencoten y estaba una brasileña que era una chava... que ella también fue al Mundial de Brasil, ¿verdad? Sí, que era la señorita Televisa Deportes. Sí, y luego que también estaba involucrada en dar las respuestas de quinielas y cosas de esas, ¿no? Es que hacíamos concursos y hacíamos... Sí, súper linda niña. Fue muy divertido. Súper linda niña, de veras. Y ustedes entraban después, luego, al Americano. Al Americano, por eso claro. Cada domingo nos veíamos. Entraban al Americano, nos hacían mucho ruido en el cierre, porque ellos iban por el 9, los veían 178 personas, y a nosotros que estábamos en el 2 nos veían 178 millones. Ahora sí, en el canal de las estrellas, vas a ver. Bueno, oye, pero bueno, tantos recuerdos que iremos diciendo y comentando, pero bueno, ¿por qué te nació esa inquietud del micrófono, güero? ¿Por qué? ¿Qué onda? Yo nací, Pepe, en una familia cuya madre se dedicó a los medios toda la vida. Ajá. Mi mamá era locutora de radio y de tele. Tele no había muy poca, pero hacía muchos audiovisuales y hacía mucho radio. Y entonces, pues yo era niño. Yo recuerdo estar de niño en las cabinas y todo ello. Ajá. Mi mamá me llevaba cuando le pedían voces, cuando se enteran que ella tenía hijos, voces de infantiles. Entonces yo iba con ella, la acompañé muchísimo y hacía voces infantiles de comerciales. Sí. Y también hice en la Gran Cadena Raza, donde también estuvimos juntos. Sí, es que trabajamos juntos muchos años. Sí. Muchos años, hasta que yo Gustavo y nos mandó el carajo, ¿verdad? Otro que nos mandó el carajo. Y todo el mundo nos ha mandado el carajo. No, pues sí, vaya que conocemos el carajo. El carajo es un lugar bien lejos. Sí. Está más que lejos que la tingada. No, sí, de allá de la chiquita. De la chicharra, pero bueno. De la chicharra, pero bueno. Ahí yo hice mi primer programa de haber tenido como 14 años. Ajá. Que era el de la Lotería Nacional los domingos. Ya sabes que la Gran Cadena Raza, a toda su cadena de estaciones en toda la República, les transmitía el sorteo. El sorteo de la lotería. Sí. Y mi mamá alguna vez la contrataron para hacerlo algunos programas y una vez la acompañé y me dio micrófono. Y ahí es donde yo empiezo a hacer este rollo. Entonces, realmente desde muy chiquito estoy. Yo no iba para esto. A mí me gustaban los deportes y yo quería ser futbolista profesional. Y cuando le dije a mi mamá que iba a estudiar administración, me mandó allá. Allá la chiquita, carajo, ¿no? Al carajo. Y dice, estás loco, busca algo de comunicación, que es lo tuyo. Entonces ya me fui a la Septien y ya estudié para esto. Y luego conozco a Fernando Schwartz por alguna casualidad de la vida.
y me invita en el primer semestre a estar ahí sentadito redactando cosas hasta que surgió la oportunidad. Entonces eso marcó tu llegada a Televisa. Sí. Yo lo conozco porque mi prima trabajaba en 24 horas, Laura Martínez Alarcón, trabajaba y hacía reuniones con su gente. Estaban Juan Francisco Castañeda, estaba Juan José Prado, Raúl René Trujillo, Amador Narcia, todos ellos. Los conocí, yo era niño cuando ellos estaban allí y veían a mí, yo tenía, no niño, pero sí era medio adolescente, y en algunas conocí a Fernando Schwartz, le dijo mi primo, oye, le encantan los deportes, y me dijo, oye, si al día que quieras, y le hablé y ya me dio la posibilidad de entrar. Sí. Y ya luego entro yo, pero a un programa de información general. 6 en punto. 6 en punto, sí me acuerdo. El mundo visto con otros ojos. ¡Ay! Me acuerdo en el Canal 4, sí, que en ese noticiero, ¿qué sería por ahí en 1983, 85? En ese noticiero me acuerdo con Enrique Burak, sí. Estaba Lalo Camarena, Ana María Lomelino, sí, estaba Adela Micha, Jesús Espinosa, Crispín Barrera, Mario Nader, sí. Y toda esa gente, Liz Ponce, Lorena Rambide, y todos hicieron carrera. Pero ese noticiero sirvió como Flor una Berenguer, plataforma. fíjate, Flor Berenguer, que luego se casó con el de alpinista. Con el alpinista, sí. Ay, ahorita se me va el nombre ya de... estamos en... Sí, Torres Nava. Exactamente, con él y... Pues bueno, con Flor Berenguer a mí me tocó transmitir en radio con ella entrega de los Grammys, por ejemplo, y la entrega de los Óscares en el radio. Me llevó a tocar con ella y con el inolvidable Félix Sordo, nuestro querido amigo. Oye, pero esa pasión por el fútbol, entonces querías darle a la patada gallega, ¿o qué? Lo que pasa es que mi padre, cuando llega a México, llega muy jovencito, ya debe haber llegado a unos 22, 23 años. Él había jugado fútbol en España. Él había jugado para el Oviedo y para el Ciero. Mi papá nace en una población que se llama Pola de Ciero. Entonces va para el Ciero, se va al Oviedo, pum, y luego viene toda la circunstancia. Sale de España con un primo y aquí le ofrecen que pues, la miel y las torrejas, ¿no? Entonces viene para acá y se dan cuenta de lo difícil que estaba. No, ¿cómo no? Y viene con la familia Presa. La familia Presa, te voy a recordar que fueron los dueños del Querétaro a principios de la década de los 80s. Sí. Don Armando Presa, era su primo hermano. Entonces esa familia lo trae a México, que eran familia de mi abuela, la madre de mi papá, y lo ponen aquí, y él intenta jugar en México, juega en el Toluca, se aprueba en el Toluca, se aprueba en América. No sé cuánto tiempo se probó, si no vio dinero, porque había que chambear y ya empezó. Sí, era muy diferente. Era diferente, y entonces lo deja. Entonces de ahí viene mi pasión por el fútbol. Entonces yo a los 5 o 6 años veía al Toluca de las 11 de la mañana, de Vicente Pereda, Héctor Eugui, Moy Figueroa, el Vicky Estrada, todos ellos, Eduardo Ramos, el Ruso Estrada, ¿no? Un poquito más atrás el Ruso. Un poquito más atrás. Estaba, el arquero, ¿quién era? Era Silva, Roberto Silva. Y entonces ahí empieza desde los 6 años que yo tengo recuerdo. Sí. Y luego como a los 10 años, son 9, 10 años, el papá de Laura Martínez Alarcón trabajaba en Televisa. Entonces él era el ingeniero Javier Martínez Utrilla. Y entonces él era como el intendente del Estadio Azteca. Mira. Y entonces su labor era que el pasto del Azteca estuviera bien. Y el pasto lo sacaban del Club América. Entonces, nuestro acceso al Club América, desde niños, a jugar en las canchas del América y al Azteca, pues era con mi tío, pues entraba como Pedro por su casa. Claro. Entonces, yo tuve la posibilidad de ver muchos partidos en el palco de transmisiones y de conocer a Ángel Fernández, a don Teodoro Cano. ¡Qué maravilla! Yo niño, ahí me llevaban y me sentaban ahí en los partidos de las 12. Sí, claro. Normalmente íbamos los domingos con mi tío. Y entonces por eso viene mi pasión por el juego. Y vi muchos partidos. Y en los 70s, 71, 72, que no existía el Necaxa, era Atlético Español. Era Atlético Español, claro. Me llevan a ver al Atlas. Y yo me enamoro del Atlas. Mi primera pasión de futbolera es el Atlas. Oye, era el Atlas de Bonifacino, de Chavarini, de todos ellos, ¿no? Héctor Brambila. Sí, señor. Serrano, Bonifacino, Árida Silva y el Tilín Méndez. El Pillo Herrera y Pepe Delgado. Berna García, Abel Verónico, Ricardo Chavarín.
Ese era mi equipo. Oye, pero yo me acuerdo de ese equipo que me encantaba verlo en las transmisiones que se hacían de Guadalajara. En blanco y negro. Blanco y negro, miércoles y sábados. Claro. Y entonces con el Atlas, ganara o perdiera, era una divertida, formidable. Y ese Julián Bonifacino, me acuerdo. Era un cochino. Era, o pasaba el balón o pasaba el hombre, pero los dos juntos nada, que hasta le ponían Julián Bonifaulín. Oye, entonces te enamoraste del Atlas. Y entonces tuve muchos años de noviazgo con el Atlas. Ajá. Hasta que nos descendían a segunda división cada 15 minutos. Me acuerdo. El técnico era don Alfredo el Pistache, que luego tuve la posibilidad de conocerlo ya trabajando. A mí me tocó ver jugar al Pistache en los 60, era muy buen jugador. ¿Sí? Pues yo lo vi dirigiendo y se nos iba a segunda división de tiro por viaje. Y entonces, seguramente con el Atlas descendido, Toño, mi hermano, en paz descanse, tiene la posibilidad de probarse, primero con el Atlético Español, que se convierte en Necaxa. Sí, claro. Y entonces Toño, mi hermano, hace su carrera en Fuerzas Básicas, reserva profesional, que así se llamaba antes, y lo debutan. Debuta con el Atlético y al año siguiente ya se llamó Necaxa. Entonces ya en la casa pues era Necaxa. Entonces yo empiezo a ir a ver a los partidos del Necaxa con mi hermano jugando y a mí me dan la posibilidad de probarme en el Necaxa. Yo jugué en el Necaxa en la reserva 2 años. Ándale. Entonces por eso le empecé a ir al Necaxa en los 80s, que sufríamos mucho todavía. Todavía no era el Necaxa de los 90s. Y entonces pues ya me fui por los colores rojiblancos. Ahí viene el switch. ¿No? Y me enamoro del Necaxa, pero era realmente por una cuestión familiar. Sí. Y luego ya mi hermano cambia de equipo, se va a Potosino y luego juega en el Atlante, jugó en el Atlante, ¿no? Un rato. Pero yo ya me quedo con Necaxa. Realmente mi afición por el fútbol como que en esa época descendió. Hasta que viene la posibilidad de transmitir partidos. De transmitir. Y entonces yo me ponen de reportero de cancha de los partidos del Necaxa, donde había 162 personas. Me acuerdo. Sí, yo era el reportero que de se cancha. Saludaban de mano, ¿no? Claro, cuando llegaban al estadio. Y éramos muy amables porque todos nos sabíamos nuestros nombres, todos. ¿Cómo estás, Julián? Así. Y luego me convierto en el reportero casi de cabecera del Necaxa de los 90. Y ahí termina el idilio, ahí empieza el gran idilio. Y hoy por hoy soy cuate de todos ellos, ¿no? De Alex, de Ivo, de Nicolás, del gran Nacho, equipo que dirigió Manolo Lapuente, ¿no? De Manolo, que tuve una gran amistad. Pero era diferente porque yo llegaba, ya no era Leandro Valle, ya se habían ido a Cuautitlán. Sí. Y entonces yo iba temprano, pasaban por una cámara, pum, y nos íbamos, porque era hasta Cuautitlán. Sí, llegué a ir en alguna ocasión. Bonitas canchas, ¿eh? Con Beto Sosa y estaba lejos, porque Beto tenía ahí a su sobrino que juega, el hijo de Roberto. Sí, el hijo de Roberto, sí. Alejandro, que jugó, inclusive debutó en primera. Debutó en primera división. Pues llegando allá, yo tenía la posibilidad, y le caí bien a Manolo, que yo me sentaba con él a ver los juegos, a ver los interescuadras. Y yo le preguntaba cosas y muy, muy buena persona conmigo. Pero era otro reporteo. Sí. Porque aparte íbamos tres reporteros y estaba re lejos. Y entonces pues yo llegaba y me daban ahí de tomar refresco. Y todo eso. Era sano. Pero yo conocí a todos los futbolistas, a Beto Aspe, a todos. No, era un gran equipo, Nacho Ambriz, ¿no? Zárate, a todos los conocí, al Picas. Al Picas Becerril. Al Cuchillo, a todos ellos. Sí. Entonces viví muy de cerca los campeonatos, que fueron fantásticos. Oye, y en radio, seguramente te tocó estar. Muy poquito. Casi nada. ¿No probaste las mieles de la Portería Sur? No, la portería de los... De los Dejos, ¿verdad? Sí, yo sí la probé esas mieles, ¿eh? No, fíjate 2 veces. Curiosamente, yo venía de hacer televisión. Estaba en ECO y yo hacía información general. ¿Sí? Y cuando llego a mi primer partido de radio, no me mandan a la cancha. Me mandan directo al palco. Fíjate, y hago el partido. Te salvas y con don Raúl del Campo. Sí, y ahí estaba don Raúl. ¿Sí? A mí me trató muy bien. No, a mí también. Bien. Digo, al principio era duro, pero después... Era un pan de eso. Una chulada, don Raúl. Y me toca hacer el partido con Gerardo Peña, que es mi primer partido, un Toluca Tecos en la temporada 89-90. Ahí empieza ya mi aventura de comentarista. Porque realmente yo nunca me encantaba el fútbol, pero tampoco era mi sueño estar ahí narrando ni nada. De hecho, yo no narro, yo comento. Tú comentas. Los narradores te dicen ¿qué es lo que es de la acción? La pelota. Y los comentaristas te decimos qué va a hacer con la pelota. Muy bien dicho. Hay una gran diferencia. Oye, pero entonces así, y luego Copas del Mundo.
¿Qué te recuerda de alguna Copa del Mundo, algún recuerdo en particular que digas, puta, me acuerdo re bien de tal cosa? Todas mis Copas del Mundo fueron diferentes. Ajá. ¿Por qué? Porque en unas he sufrido, ajá, en otras me ha ido muy bien, en otras no he participado a nivel por partidos, y en cada una ha tenido lo suyo, igual que los Juegos Olímpicos. Sí, ¿no? sí, sí. Que me ha tocado cubrir casualmente cosas que yo no tenía ni idea. El slalom, por ejemplo, ¿no? El kayak. Porque lo mío es el kayak. Me acuerdo de unas transmisiones formidables. Con pero Javier bueno. Sagún Campos, al cual le guardo un recuerdo maravilloso. Sí, bueno. Es que ahí narrábamos hasta canicas, Sí. pero bueno, ya platicaremos de los Juegos Olímpicos. Nadie quería hacer los 50 kilómetros de marcha con Ernesto y con Carlitos Mercenario. Ajá. Y ahí va tu güey. Y Ajá. yo hable de algo que... Había que improvisar. No, pues es que... tú conducías, los que hablaban del deporte eran ellos, esa es la verdad. No. Pero de los mundiales, A ver. hay muchas, porque me toca una que es muy chistosa, porque me toca seguir a la selección de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? La del 90. Del 94. No, 94, Del sí. 94. Y entonces mi anfitrión era Bora, pero yo no podía estar. Yo estaba en un hotel y los americanos estaban acá y nada más me cruzaba y entrevistas y todos me trataron muy bien. Ajá. Hice Paul Caligiuri, amiguísimo mío, bla, 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 bla. Y entonces llega el último partido en donde Brasil le gana a Estados Unidos. Le gana 1-0 sí. con el gol de Bebeto. Uh-huh. A pase de Romario. Entonces yo tenía que hacer el flash interview que en ese momento se lo puso la FIFA, que era un flash interview, era una entrevista pagada por la empresa y tú escogías al jugador que querías, pero tenías un minuto. Entonces, faltando 15 minutos, la FIFA iba por ti, ya te había dicho dónde estabas, te bajaban y terminaba el juego y tú escogías al jugador que quisieras. Sí, claro. Y entonces yo traía, ya sabes, mi cámara para las fotos, ¿no? ¿Qué hago con la cámara? ¿Qué hago? Porque yo estaba haciendo fila detrás de la televisora brasileña que habían escogido a Bebeto y yo escojo a Romario. Y entonces veo a un chavito y, can you take a picture, please? Cuando no existían estas de los teléfonos, las cámaras aquellas de rollo, padre. Le doy mi cámara y hago así, y yo ya me concentro en la entrevista, hago la entrevista con Romario, se portó muy amable, pum, 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 termínala y volteo y no veo este güey. ¡Ay! Madre, ¿qué hago? Ya, ni modo, pues ¿qué haces? Ni modo. No, pues Sí, de repente siento, ya sabes que toca. Y estaba, era un cuate como de 1.99 y me dice, your camera. Thank you, que está. Uy, qué buena onda. Cuando revelo el rollo. Un auténtico festín de fotografías. Me tomó de arriba, de abajo, de un lado. Yo hablando mal de él, viejo ratero. No me tomó. Ladrón. 18 fotos de así, yo con Romario, casi dándome un beso con Romario. Fotazas, ahí las tengo en la casa. Oye, increíble, ¿no? Oye, ¿qué recuerdas de las fotos de los de rollo? De los de rollo, época, sí, ¿no? Sí. Ibas con varios rollos, no fuera a ver que en Estados Unidos no hubiera rollo. Era otra época. Era otro tiempo, época, porque luego fue cuando surgieron las cámaras digitales, ¿no? Que suplían a los rollos. Y bueno, ahora ya con los teléfonos, etcétera. Mi mejor mundial, 2014. El de Rusia. El de Brasil. ¿Por qué? Porque me toca transmitir 14 partidos. Wow. Los primeros 9 o 10, junto con Toño Nelly y con Raúl Sarmiento. Todos los días era una sede diferente y un partido diferente. Entonces, hacías el partido, te ibas al aeropuerto, tomabas un avión, llegabas a la sede que fuera, llegabas al hotel, y al día siguiente así, pum, y lo mismo durante 8 Oye, entonces te tocó. Llega un momento, Pepe, que estás así, puta, ¿y ahora dónde estoy, carajo? ¿Qué partido viene? No sé. Ya caes un poco, ya ahí vas otra vez. Oye, cansadísimo, pero muy padre. Oye, pero conocer todo aquello. No, qué hermoso. bárbaro, ¿no? Conoces poco porque realmente no tienes tiempo. Por lo menos de estar, ¿no? De estar ahí, algunas cositas. Salvador de Bahía, estuve en Sao Paulo, estuve en Brasilia, estuve en una ciudad que está en el sur, ahorita me acuerdo. Ajá. No, bueno, pues hiciste un recorrido. No, brutal. impresionante, pero muy cansado. Muy cansado. No, pues, y luego el cierre es padrísimo porque me toca transmitir para TDN, que se llamaba en aquel entonces. TDN, sí, exacto. La semifinal de la Copa del Mundo. Y la hago con Francisco Javier González, con Raúl Méndez, la hago con Ángel Capa, aquel que fue técnico del Atlante. Del Atlante, me acuerdo muy bien de él, de Ángel. Y con Edgardo Codesal y yo. Una semifinal de Copa del Mundo, que es a lo máximo que me ha tocado llegar.
Y, por ejemplo, nunca he transmitido un partido de México. Nunca me ha tocado. De hecho, de milagro los he visto. ¿Por qué? Porque cuando juega México, yo estoy transmitiendo el Bulgaria-Tanzania, ¿no? O sea, así fue. Pues sí. Sí, me tocó en Francia 98, me tocó el Arabia Saudita-Sudáfrica. Nadie lo quería transmitir en Burdeos, yo iba feliz. No, llegó pues, Paquito Reyes, llegó todo. Qué bueno que aquí no juegan los tecos. Y no, también, todos enojados, ¿no? Pero yo iba feliz. En Burdeos me tocó. Y cada mundial ha sido diferente, entonces he tenido cuestiones completamente distintas. Este último fue muy raro porque nada más fui 10 días. 10 días y vas de retache, papá. Que es más reciente. El de Qatar, sí. Completamente diferente. Fui a hacer programas, no fui a transmitir partidos. Estuve en un juego nada más. Pero bueno, ahí estuve, que es lo importante. Pero por supuesto, y ahora que dices de anécdotas, me acuerdo ahora de cuando hacíamos el horario anticonstitucional, que en una ocasión, en uno de esos años, que tú hacías, ya platicabas la sección deportiva en Panorama, y entonces, por alguna razón, si tú no llegabas a estar por algún compromiso, alguna transmisión, lo que fuera, yo la hacía. Pero hubo una en particular que te fuiste a un mundial que andabas trepado en un camello y con tu turbante, Lawrence de Arabia, Chihuahua. Un mundial juvenil en Emiratos Árabes. Curiosamente me tocó 2 mundiales en Emiratos. El primer mundial, el técnico era Eduardo Regis y nos botan a la primera de cambio. ¿No? Desde la primera ronda estuvimos en una ciudad que se llama Al Ain y vamos de regreso muy rápido. Y en el segundo mundial, también en Emiratos Árabes, me toca cubrir y el técnico era Raúl Gutiérrez. Y entonces llegamos hasta la final. Sí. Hasta la final. Y nunca se me va a olvidar porque pues en México todo el mundo cree que las cosas se hacen en automático, pero no, hay cosas en donde los de arriba te ayudan. O sea, gracias a Dios, allá arriba tengo gente que me cuida. Y entonces, a ver cómo le haces, pero transmites desde el estadio, pero las condiciones no hay. Consíguete una televisora. ¿Cómo consíguete? Y nos das el teléfono. Pues ahí va y la consigo. Siempre, entonces, de alguna manera sale. Pero empieza a hacerse de noche. Y había una camarita. Sí. Y estos cuates iban a mandar la señal y que en México la cacharan. ¿Cómo? No sé, pero le digo, tenía que cachar. Yo no sé de eso, pero yo lo tenía que hacer. Y entonces estoy, Pepe, así, y veo, y había un poste de luz. El único, había alrededor de esto había un poste de luz. Entonces le digo, oye, ¿qué tal si nos movemos tantito para que esa luz del poste me dé un poco para que yo me vea? Sí, para iluminar la face, ¿verdad? Y entonces me pongo así, ¿no? Ya la luz seguramente no se veía bien. Pues, es un poste de luz. Sí. Y entonces ya yo la cámara y todo, y pum, y de repente, ¡paz! Escucho México. Sí, Anselmo, vamos a ir contigo, sí. Y todavía una de producción en México, una chava, nunca se me va a olvidar. Oye, que si puedes mover la luz para porque no te ves muy bien. ¡Carajo! ¿Qué digo? Yo ya me veían afuera. Espérame, le digo al camarógrafo que se mueva y que pusiera la luz. En México lloraban de la risa. No, pues ¿cómo no? Porque no sabían en qué condiciones estábamos transmitiendo, ¿no? Pero salimos desde ahí. Con Esteban Arce, me acuerdo. Porque venía luego ya la final que la perdimos con Nigeria. Pero la verdad, experiencias muy padres, ya con camellos y con quién sabe cuántas pues, me acuerdo, pero sí, en ese momento te quedaste allá como 2 o 3 semanas. Sí. Allá, que luego mandaban las imágenes, mandabas de los reportajes que hacías independientemente de la transmisión, trepado en tu camello, te sentías Peter O'Toole ahí en Lawrence de Arabia. Países muy extraños. Nos tocó estar en China, otro país rarísimo. Sí, rarísimo. No, bueno, ya. El viaje a China fue. ¿Tú hiciste el paseo que hicimos a la muralla china? Sí, ¿no? Yo fui a la muralla china con Pietra. Con Jorge Pietra, Pietrasanta. pero yo fui con Lisiaga. Entonces no. Aide no estaba ya, estaba con Gerardo Valtierra y con su mujer y con Carla Iber. Hicimos un paseo, creo que ese ya no llegaste. No, me dijeron que andaba bien trolebús. No, a mí me tocó ir con el Pietra, ¿no? Sí, yo con el Pietra hice un viaje de esos extraños, rarísimo. O sea, en el Mundial de Francia 98. Sí. ¿Quién quiere ir mañana a conocer Brujas? Y todo el mundo se decía, güey, ¿no? Y en la redacción. Y de repente levanta la mano Lalo Treyes. Lalo Treyes, está bien. Ya somos 2. ¿Quién más quiere ir?
Pietra iba saliendo, yo voy, órale va. ¿Y quién más? El Fajaza, Francisco Javier Sánchez. Que manejaba los datos. Los cuatro, imagínate el personal. Los cuatro fuimos a Brujas en la mañana desde París. Viaje precioso. No, ya me imagino. Ya de regreso nadie se hablaba con nadie, pero bueno, está un viaje de esos sui generis, muy padre. Y Brujas, una ciudad hermosísima. De veras de sueño, ¿no? Sí, como dices, de cuento. De cuento esa ciudad, qué bárbaro. De veras que de repente surgen ese tipo de viajes improvisados. Claros. Oye, y luego cuando fuimos a transmitir Juegos Olímpicos, que estuvimos en Australia, en Sydney, que fuimos a Atenas, a China. Bueno, tengo una anécdota con ese señor que la tengo que platicar porque estuve a punto de quedarme. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Francia en el aeropuerto. Estábamos en el Charles de Gaulle, pero los vuelos que salían a Atenas, sí era Atenas, ¿no? Sí, que llegamos primero a París y luego teníamos que esperarnos un rato para un charter. Pero nos mandaron a una sala lejana. Ajá. Y entonces yo con el señor estábamos muertos porque habíamos salido desde temprano, ya sabes, las citas y todo. Y estábamos los dos así y nos fuimos como a una sala alterna de donde salía nuestro vuelo. Y el señor nos quedamos dormidos los dos. Estábamos los dos platicando y nos fuimos a Negros. Y yo, gracias a Dios, no sé, te digo que a mí me cuidan desde arriba y lo agradezco. Hago así y ya no lo veo. Pinche Pepe, ¿dónde está? Ya sabes, ¿no? Pinche Pepe, ¿dónde está? Hago así y ya no lo veo. Ah, caray, me levanto, camino y ya era el último yo en entrar a la sala. Entró y le digo, Pepillo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me despertaste? Se quedó así, ya no supo qué decirme. Seguramente iba dormido. No, lo entiendo, pero ya luego te repases. No, me sobregiré de... Sí. Pero en lugar de hacerme así, vámonos... No, él se fue así como dormido. Como robot. Se metió al avión. Se ve muy aburrido. Sí, y yo, de milagro, te lo juro, que hago así. No, de veras que... ¿Dónde está? Y ya iban entrando los últimos. ¡Ay, córrele! Ya me meto y me lo encuentro ya sentadito. Oye, nunca se me va a olvidar. Oye, diría el Che Ventura, no hay compañerismo, no hay compañerismo, carajo. Oye, pero luego en esa cobertura de los Juegos Olímpicos era cuando hacíamos el horario anticonstitucional 2004, o sea, el programa pasaba de 6 a 7 y entonces teníamos que buscar la manera de hacerlo, ¿Y cómo lo hacíamos? Pues por teléfono, con unos telefonitos ahí que no sé qué. Fíjate cómo, teníamos que conectarnos, había una central que ponían en alguna de las sedes mundialistas o olímpicas en un hotel. Entonces nosotros teníamos que hablar a Mario. Sí, que era el que recibía. Entonces él nos tomaba la llamada y la mandaba a México, creo que vía satélite, para que no saliera tan cara. Y entonces nos daban un teléfono y así hacíamos el programa, donde estuviéramos, porque tú podías estar en alguna sede, yo en otra sede, y así hacíamos el programa. Y entonces me acuerdo que compré un teléfono, lo fui a comprar con Carlos Girón, con el queridísimo Carlitos Girón. Ahora sí que Dios lo tenga en su santa gloria, querido Carlos. Y entonces ese teléfono, y luego yo no sabía, dentro de mi ausencia de conocimientos tecnológicos, ¿verdad? Y entonces tú me decías, ay, güey, carajo, chingado, de veras no le sabes ni poner la tarjeta. No. Y tú me tenías que preparar el teléfono para que pudiéramos hablar. Qué cosa. En ese viaje a Australia hay una anécdota hermosísima. Estábamos haciendo guardias de madrugada, ¿te acuerdas? No, sí, yo ni. No, entrábamos en el estudio que hacía un chef. Sí, que estaba el gordo Salazar, grite y grite siempre. Sí. Bueno, la guardia empezaba a 12 de la noche y terminaba a 7 de la mañana. Y ahí te tenías que quedar toda la madrugada por si pasaba algo. Y dejaban a una pareja. Entonces a mí me tocó alguna vez con Valtierra, no sé si lo hice contigo, pero estábamos. Sí, ahí estábamos. Los movía, ¿no? Y un día le toca a Gustavo Torrero, gran amigo, extraordinario ser humano. Querido Gus. Con Jorge Pietrasanta. Pero Jorge venía de una sesión muy larga, que de gimnasia, que de esto. Como narraba mucho, entonces venía de esa sesión. Sí. Entonces, 7 de la mañana entra ya el relevo y se van Jorge y Gustavo Torrero rumbo al hotel a dormir 4 o 5 horas. Y el entonces, hotel quedaba re lejos. Había que agarrar la parramata. Puta, pero la parramata llegaba hasta Nueva Zelanda. No manches. Y le dice Gustavo, en su afán de ayudar a Jorge, le dice, no te preocupes, yo sé que estás cansado. Duérmete, yo te despierto llegando al hotel. ¿Qué? Pasaron 3 horas.
3 horas, Jorge. Y el otro. Dice Jorge que se despierta. Ay, güey, ¿dónde estamos? Gustavo, ¿dónde estamos? No sé. Se habían perdido. Creo que ya iban para Adelaida. Sí. O buscando un lugar para Melbourne. Le mentó la madre como 178 veces y media. No, qué anécdota. No. Oye, y bueno, y en lo de Atenas 2004, bueno, lo de los teléfonos para poder comunicarnos, hacer el programa, todo eso, el Hotel Pan. Ahí salió, empezó a salir su otro yo. ¿Sí sabías eso? No, estás descubriéndote ahora. No. Híjole, manito, ya sacando los trapitos al sol. No. Había un cuate que nos atendía ahí. Dimos. Sí. Y todas las noches después del día olímpico llegábamos todos. Había fiesta. Todos. Y el tipo era el hombre más feliz de la tierra. Sacaba cerveza, salió el Mano Santa Guerrero, que era fue un extraordinario basquetbolista. Ahí conocimos por qué era el Mano Santa, ¿no? Porque era bueno para... Y la cantada. No. 6, 7 de la mañana todos los días. Y de ahí a chambear. Sí, y bueno, el chupe, la cerveza, los cigarros y todo. Qué cosa. No, pero si nos reuníamos, conforme íbamos llegando, no dejaban que se subiera nadie. Todos se tenían que sumar a la fiesta, al cotorreo que encabezaba Jorge Pliego, nuestro querido amigo camarógrafo, que organizaba dinámicas y preguntas y todo esto. Lalo Salazar, bueno, se juntaba toda la banda. Grandes recuerdos. Sí. No, qué padre. Pero... Yo estuve, Pepe, en 4 ediciones de Juegos Olímpicos yendo al evento. Tú estuviste desde Atlanta, ¿no? Yo estuve en Atlanta. En Atlanta 96 fueron mis primeros juegos a los que fui. Y entonces sí fue Atlanta, Sydney, Atenas y Pekín. ¿Londres ya no fuiste? Esos ya no me tocaron aquí. Cuando transmitíamos, pues la gran mayoría de los eventos los hacíamos desde aquí, desde México. Que fue ya Londres. Y Río, que nos cepillaron, no estuvimos. Sí. Y reanudamos ahora en el 2020. Reanudamos en Japón 2020, que fue en el 21. Y hacíamos aquí en México. Hacíamos las transmisiones. Y yo en el 24 ya no estuviste con nosotros, ¿verdad? No, ya los de París. Transmitir, chistoso. Los de París. Sí, los del año pasado, sí. ¿Hago handball? Me preparé muy bien. Handball y waterpolo y hockey sobre pasto. Han de haber pensado, este güey hace fútbol, le debe saber que deportes de equipo. Y no sabes qué divertido es. No quiero pecar de soberbio, pero es hasta sencillo porque es muy rápido. Y hay 75 goles, entonces en lo que comentas un gol ya está el otro. Y va. Es como el fútbol de playa. ¿Sí? Que no es que sea fácil transmitirlo, pero es tan rápido que tienes poco que decir si no eres narrador. El narrador dice, te manda, tienes que ser muy rápido para que él siga narrando, porque la acción se da en una velocidad tremenda. No. Igual el handball. No, pues yo me acuerdo, por ejemplo, el voleibol playero, que me tocó hacerlo tantos años con Geo González, mi querida Geo. Te extrañamos ahora porque estaban ahí y nos acordamos de ti. Sí. Estaba Emilio Fernando y estaba Geo transmitiendo. Sí, lo hicimos tantos años. A partir de Atenas 2004, ahí fue cuando arrancamos, y sobre todo el atractivo visual, ¿verdad? Y aparte, siendo, como dices, tan rápido, tan dinámico el juego, era muy atractivo. Sí, era muy rápido. Era muy atractivo. Bueno, lo que pasó con el voleibol de playa, añadiendo, con todo respeto, no quiero faltar a cuestiones hoy de género, pero el atractivo visual era otra época, sí, una época completamente diferente a que Televisa en su momento adquiriera los derechos, claro, del voleibol de playa, de la Copa del Mundo. Y el circuito internacional, sí, claro, la gira. Pero no les daba el rating que les daba unos Juegos Olímpicos, y luego los mandaron a las 12 de la noche y no lo tenía nadie. Es que no tiene rates. ¿Cómo va a tener rates si lo pones a las 12 de la noche, papá? Pues no. Y luego se rescató en TDN. En TDN. Pero también duró poquito. Lo pasamos varios años, pero pues luego ya se terminó el contrato y ya no se renovó. Ya no se renovó, pero sí fueron sesiones. ¿Cuántos recuerdos, verdad? Fueron sesiones muy inolvidables, la verdad, de todo aquello. Mucho viaje, mucho
Y ahora ya nos hicimos viejos. ¿Más? Ya nos hicimos viejos, ya estaba esperando a los nietos. Ya, pues yo el veterano de guerra, oye, qué barbaridad. Estás intacto. No te creas. Físicamente te ves muy bien, tu voz está limpiecita, es lo que yo veo por ejemplo, con Enrique, que es mayor que tú, pero que la voz está intacta, ¿no? De repente hay gente que llega a los 78, 79 y empieza la voz ya como a vibrar un poquito más. Sí. Y ustedes, tú estás con 71, ¿no? Casi 71, sí. Estás intacto, te veo yo y me encanta ver tus transmisiones. Muchas gracias. Estás perfecto, todavía tienes esa chispa, y esa dinámica, el comentario certero, todo lo que aprendiste en tantos años, la gente no sabe, pero este señor hizo radio siguiendo con Enrique Burak. ¿Cuántos años transmitieron a los Tigres? Pues los transmitimos 20 años. 20 años. 20 años. Después de 20 años dices, este señor tiene una carrera extraordinaria. No, yo te felicito. Muchas gracias. No, yo te admiro, te respeto y qué padre haberte conocido, Pepe. Gracias. No, qué pacho. No, hombre. Ya me voy. No, pero qué valor. ¿Cuántos recuerdos? Y te parece que el tiempo se fue en un instante, ¿no? De cuando empezábamos ahí en Televisa. El tercer mundial en México. ¿Tú te acuerdas del primero, desde luego? Sí. Yo me acuerdo muy poquito, pero yo el segundo lo viví intensamente en México y que nos tocará vivirlo, no sé cómo, pero lo viviremos con mucha gratitud primero de que, claro, aunque sean poquitos partidos, son 13 partidos, vamos a disfrutarlos, pero el Mundial del 86 fue una fiesta. Fíjate que ahora que recuerdas lo de los mundiales, yo recuerdo pero muy bien el del 70, lo recuerdo mejor que el del 86, el del 70, claro, como aficionado, que solamente eran 16 equipos los que participaban. 32 partidos. Ya, o sea, después de la ronda de grupos, ya luego eran los cuartos de final, semifinales y la final, y pues bueno, los partidos. ¿Qué partido fuiste? Fíjate que yo nada más fui a un juego. No, fui a dos encuentros. Fui a la Unión Soviética contra El Salvador en el Azteca. A alguien le sobraron los boletos. Entonces sí. Y luego me tocó ir a Toluca a un partido que fue Italia contra Israel. Y esto fue porque el papá de un querido amigo, Daniel Guerrero, su papá, tenía un puesto muy importante en el gobierno del Estado de México, en Hacienda. Entonces él consiguió, o sea, se quedaba en los días laborables, se quedaba allá, le dieron boletos y entonces nos fuimos, él y yo, Daniel y yo nos fuimos y estuvimos allá y fuimos al partido, que por cierto terminó 0-0, ¿no? Y a las rondas de Italia, empate 0-0, y luego llegaban a la final, o eran los campeones o los subcampeones, ¿no? Pero sobre todo, el recuerdo maravilloso del juego del siglo, ese sí me tocó también ir al estadio. ¿Tú viste el juego del siglo? Con un boleto que nos costó 60 pesos de la localidad amarilla, la de General, hasta arriba, y comprado en la taquilla, que fue un miércoles, me acuerdo que estaba medio lloviendo en la tarde, y que Roberto Boninseña metió el primer gol como a los 7 minutos, y luego pues ya toda la historia, el empate al final, Schnellinger y todo. Y taca. Pero fue increíble, y el ver por televisión el juego de Inglaterra-Brasil un domingo, el juego de octavos de final, y al mismo tiempo en el Estadio Azteca se jugaba el partido de México-El Salvador. Y entonces dije, no, pues estábamos en mi casa, que es la de ustedes, estábamos toda la familia, mi mamá, mi hermano, mi papá, vamos a ver a Brasil, vamos a ver contra Inglaterra. E Inglaterra ya ves que como la gente no los quería y todo este rollo, etcétera, lo que había sucedido en el Mundial de Inglaterra. Y lo que nunca voy a olvidar era la narración de Paulo Planet del primer tiempo, un narrador brasileño, y Ángel Fernández narrando el segundo. ¡Qué nivel! ¿No? La tajada de Gordon Banks. Yo creo que ese tipo de cosas nos marcaron. Nos marcaron para dedicarnos a esto. Sí, y el gol de Jairzinho, ¿no? Por ejemplo, Ángel, en la década de los 70, seguramente me marcó para que yo me dedicara a esto. Sí. ¿No? Seguro. A mí tengo la fortuna de vivir en el Mundial del 86 3 partidos. El primero, me tocaron los boletos que te tocaron a ti también para esos los que ya nadie quería, y voy a un Corea-Bulgaria
en Ciudad Universitaria. Ándale. Partidazo 2-2. Ajá. El día que más llovió en la Ciudad de México. Sí. Es que, o sea, no salimos mi hermano y yo nadando de milagro, pero estuvimos ahí. Sí. Ahora veo imágenes, ¿no? Lodazal que había en Seúl. Sí, Terrible, sí. pero bueno, ese fue el primero que vi. Luego me toca ver el México-Irak en el Estadio Azteca. Uh-huh. A la fecha le digo a Fernando Quirarte que él me hizo vivir uno de los momentos más emocionantes de toda mi vida con golazo, su gol. ¿no? Ya sabes que entra por el lado derecho. Sí. Cómo le pegó. Yo creo que le pegó mal. Nunca me lo ha confesado, pero creo que le pegó con la espinilla el güey. Y la mete. Como Sí, loco. no fue una emoción. Y luego me voy a Monterrey a ver el México-Alemania. Te fuiste Me para fui a allá. Monterrey Ajá. y vi el empate, porque al final de cuentas empatamos y ya luego perdimos en penal. No nos pudieron ganar los alemanes, que eran tan fregones. Sí. Y nos quitaron el gol, que era bueno. Ese lo disfruté mucho, lo sufrí mucho, pero fueron mis 3 partidos en el Mundial del 86. ¿Tú cuáles viste en el 86? No, pues en el 86 no fui a un solo juego. Ahora sí que porque no hubo oportunidad, no hubo nada. Sí, llegué a ver por televisión algunos de los juegos, la final, pero no me tocó. ¿Estaba chambeando? ¿Había mucha chamba o no? Bueno, pues estábamos en béisbol, en plena temporada de béisbol de la Liga Mexicana. Y era cuando transmitíamos los juegos de provincia, que hacíamos las cabinas aquellas. ¡Qué pesadilla! Sí. Esas eran pesadillas. Y era también cuando estábamos en... bueno, ya la temporada del americano era más adelante, pero sí el béisbol nos llenaba mucho el tiempo. Para nosotros el béisbol de la Liga Mexicana. Claro, qué historias, qué padre. Te digo, entonces viene este mundial, va a ser mi mundial número 11, participando en diferentes cosas, porque yo, a pesar de que no hacía deportes, yo en el 86 hice un programa de radio del mundial, escribía para una revista. Sí. Ya en el 90 yo ya era sagaz reportero, no viajé a Italia, pero participé en transmisiones y programas. Sí, claro. En México. Los 11 mundiales van a ser ahora en el... Oye, pues ya. Ya no quiero llegar a 14. Voy a estar cerca de la lápida. No empieces con esos comentarios, ese humor tan macabro, condenado. No, lo que pasa es que, y es muy cierto, ¿no? Llegamos a cierta edad. El otro día con un compadre estábamos en Valle de Bravo viendo el atardecer, ya sabes, la cubita aquí, bien románticos los dos, hablando de la vida y del amor. ¿A ti cómo te fue? No, me fue muy bien. Remembranzas. Digo, ¿sabes qué? Ya viste que ya cumplimos más allá de casi 2/3 partes o 3/4 partes de nuestra vida. ¿Sabes que nos queda nada más entre 15 y 20 años de vida? O sea, lo normal es que... No, sí. No, eso es lo normal. Ojalá y duremos más y con salud y todo. Sí. Me dice, sí, ya... Qué rápido se fue todo. Por eso, hace rato que decías, qué rápido se fue todo. No, pues sí. Oye, es que... Bueno, no hace mucho, hace 15 minutos, Pepe, estábamos en la primera comunión de mis hijos. Me tocó. Qué bárbaro. Y ya tengo una hija casada. Tú también. Tienes a este señor que está aquí. Que está on deck. On deck. ¿Y eran chiquitos mis hijos? No, pues digo, claro que me acuerdo de la comunión de Fátima, qué bárbaro. Y ya casada, qué barbaridad. No. Pasó la vida. Sí, se pasa y en un instante, y sobre todo, como lo dices, mi querido Kiko, el Quijón, de repente ya cuando empieza uno a hacer cerebro y que empiezas a meditar y dices, chispas, oye, son muchos años, en mi caso, 70, ya, ¿cuánto queda? ¿Quién sabe? Sí, ¿no? Ya va entrando a su casa y le quitan los opilotes. o como diría el Rudo, ese cuerpo quiere tierra. O que te maquillen con lodo para que te vayas acostumbrando. Así decía mi Rudito adorado, pero bueno, de verdad que, híjole, qué cuántas anécdotas. Y ahora que recordabas a Ángel Fernández, y realmente para mí en lo particular, pues fue mi inspiración para dedicarme a esto. Y fíjate, ¿no? Que yo tuve una ocasión, transmití con él y tengo la gran fortuna. Yo desgraciadamente nunca pude trabajar. En el Mundial del 98 para radio, un Inglaterra-Colombia. Ese lo transmití con él. Y la verdad, me sentí honrado de estar a su lado. Pero recordando grandes maestros, don Jorge Sonia Alarcón, mis respetos, te quitas el sombrero. Sí. No me toca convivir ni transmitir con don Antonio Andere, pero seguramente fue el gran maestro de los que me dicen que estuvieron con él, que era un tipo en su juventud duro, pero luego se hizo muy suave y te enseñaba. Roberto Sosa, fantástico, que es mi gran amigo. El Beto, maravilloso. Que fue su gran maestro en el mundo del box.
Sí. No tuve la oportunidad, lo conocí, pero no tuve la oportunidad de transmitir con el Mago, que debió de haber sido un gran maestro. El Mago era un personaje. Y ya de más para acá, de mi época, tengo dos que son referentes míos. Uno es Juan Dosal. Juan, el general. Lo quiero muchísimo y que me enseñó no nada más a transmitir, me enseñó a viajar con la empresa. O sea, es un tipo muy inteligente en ese tipo de cosas, con defectos y virtudes como todos. Y el otro, que ya dentro de transmisiones, Lalo Treyes, al cual le tengo un cariño enorme Lalo, qué va. Y un respeto grandísimo, ¿no? Pero fue dos grandes maestros. Y Gerardo Peña, que yo ya lo agarré en el cierre de su carrera, pero que fue extraordinario. Y ya luego compañeros que son como maestros, Raúl Orbañano, Raúl Sarmiento, Enrique Bermúdez, que ya son más compañeros. Con ¿no? toda la... Pero esos dos les tengo un gran respeto y un gran cariño, porque a mí me toca algo, Pepe, que luego lo razonas y dices, este güey sí lo logró hacer, porque yo soy de los pocos comentaristas, quizá el único de fútbol, que no fueron futbolistas profesionales. Entonces, de esos ahorita empiezan a salir más, pero normalmente eran narradores los que no habían jugado fútbol. Claro. Entonces, sí, Juan jugó, que era comentarista. Sí. Don Jorge Ventura era periodista deportivo, pero fue uno de ellos, otro de mis grandes maestros. El querido. La mayoría son, hoy por hoy, exfutbolistas. Sí, casi todos. Y entonces yo fui más bien un comentarista, fujo como comentarista, pero de carrera. Fue diferente. Sí. Y eso me provocó que me sacaran de mundiales, que metieran a futbolistas, que ¿quién va tú o tú? No, es que este va a tener más credibilidad. Sí, pero este lleva 50 años, sí, pero este va a tener más. Sí. Pero es que este no sabe hablar, no importa, ya, mándalo. Es la imagen que tenía de jugador. Exactamente. Sí. Y me pasó muchísimo, ¿no? Y fueron cosas que logré ir porque sigo yo activo. No, eso es lo importante. Y sigues bien, que eso es lo que me da más gusto. Que durar. Y muy contento todavía. No sé hasta cuándo. No tengo proyectado decir, que la vida me retire. Sí, yo estoy en lo mismo. O sea, que no te dices para tal fecha ya me voy, pues ya el tiempo dirá cuándo nos retiremos o cuándo nos vayamos, pero... Mientras tanto vamos a seguir dando guerra. Dando guerra y recordando lo que ahora que decías de Lalo Treyes, queridísimo Lalo Treyes que me llevó a trabajar a Especialidades Deportivas Talks, aquel programa. Ahí lo ¿te conocí? acuerdas, no? Entonces, y siempre que había oportunidad, Lalo conmigo siempre súper de 10 Lalo Treyes. Y pues todos los quienes estás mencionando, de los veteranos, de los que tuvimos la enorme fortuna de alcanzar, que decías, de Sonia Alarcón, de don Antonio Andere, Pancho Contreras, ¿no? Él fue mi jefe en Notivisa. Anda, Pancho. Y la última vez que lo vi fue cuando entré pusieron mi voz, Pepe, déjame presumirte, en la Fonoteca Nacional. Sí. Ya me subieron a la Fonoteca, no sé ni por qué, pero pues estoy ahí. Y ahí le hicieron un homenaje a don Pancho. Sí, y estaba yo ahí en la Fonoteca. Y Pancho Contreras, que bueno, inolvidable. Tipazo. Querido y Chente, Pancho. ¿no? Y Chente, bueno. Pero Chente, lamentablemente dejaron transmitir tenis, entonces ya como que los veíamos. Chente más bien fue ejecutivo de Televisa. Sí. Pero nunca tuve la posibilidad de compartir con el micrófono, ¿no? A mí sí me llegó a tocar en algunas ocasiones y fue una delicia también con Sonia Alarcón. Fernando Bonroso, mi querido maestro. El maestro, ¿no? Del americano. Del fútbol americano. De todos, ahora sí que el papá de los pollitos. El jefe, el Kaiser, ¿no? El capo de capos. Es, exactamente. Oye, pero ha sido un recorrido fantástico y lo más importante, mi querido Quijo el Gijón, que estamos todavía vigentes, con salud y disfrutando nuestro trabajo. Curiosamente, Pepe, cuando menos me ponen ahora, que salgo muy poquito, tengo el noticiero de la mañana, sí. Oye, las despertadas, todavía. Muy duras, pero en cuanto llegas ahí, te transformas y eres otra persona. Y claro. Lo disfruto mucho. Si no lo disfrutara tanto, luego entendí por qué Toño tiene 40 años, Toño de Valdés. Porque y no lo deja, ¿verdad? No, pero es que no sabe las carcajadas, el buen humor, buen ambiente, o sea, y creo que eso se nota en la tele. Y dar gracias a Dios de que seguimos con salud y que nos siguen dando chamba, ¿no? Mientras nos den chamba lo vamos a aprovechar. Creo que es lo más importante, estar vigentes. Y te iba a decir, ahora quizás no salgo tanto ahora en partidos, pero es cuando más me entrevistan. Cada semana, oye, que una entrevista... Sí, bueno, y no sé decir que no a nadie, entonces estoy saliendo de todos lados. Aquí ha sido un gustazo que vinieras aquí, porque eres, ya lo sabes, un queridísimo amigo, aparte compañero, más que compañero, amigo de siempre,
que hemos disfrutado tanto trabajar juntos. Luego siempre me acuerdo porque tu cumpleaños es el cumpleaños de mi hija. Sí, de Paulina. Un beso a Paulina, qué chistoso. O sea, pero antes de hablarle a tu hermana, me habla a mí. ¿En serio? Pero bueno, disfrutando mucho y no sabes cuánto te agradezco que hayas venido aquí. Estoy a tus órdenes, Pepe, porque además estas no son entrevistas. Son venimos a charlas, platicar. muertos de risa, dándonos con un tubo los dos. Pero aparte eres demasiado decente, ya tendrías que darle también sus fregadas. No, pero ya no tanto, cuando hago el programa de la tarde, saco mi lado B y jamás me imaginé. ¿Alguna vez te imaginaste que tenías un lado oscuro? Pues yo creo que todos tenemos uno, pero yo sí lo saqué a relucir porque jamás me imaginé estar al aire diciendo groserías y diciendo albures y cosas de esas. Has hecho cosas, Pepe. Qué padre, qué padre. Nunca es tarde para hacer las cosas, ¿eh? Oye, y diría la Biblia, y vendrán cosas peores. Y vendrán cosas peores. Muchísimas gracias, mi querido. Gracias. Anselmín. No, gracias, un fuerte gusto. abrazo. Estoy a tus órdenes cuando te requiera y para mí es un placer venir a platicar contigo, porque te digo, para mí no son entrevistas, son charlas maravillosas. Muchas gracias y el abrazo a tu familia que gracias. Estimo y quiero muchísimo. Y nada más recordarle a mis niños adorados que nos sigan en mi canal de YouTube, que se suscriban, condenados por favor, y que le den like al Facebook, al Instagram, al TikTok, porque lo hacemos con muchísimo gusto y no saben cómo disfruto platicar con mis amigos y con un personaje tan especial para mí como es el Hijo del Gijón, el señor Anselmo Alonso. Gracias, Anselmín. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós, niños.